Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta etapa tan bonita que corresponde al descubrimiento de nuestro continente, ¿cierto? Y sobre todo a este personaje que nos ha realmente cautivado, denominado Cristóbal Colón, ¿cierto? Ya nos atrapó con su historia, nos atrapó con su manera de ser, con su forma tan intrépida por navegar en los mares y por perseguir sus sueños, ¿cierto? De tal forma que logró conquistarnos y descubrir que existíamos y que habría un nuevo continente. Pues bien, entonces en esa medida vamos a mirar los viajes que él hizo, ¿cierto? Su primer viaje fue en 1492. Acordémonos que el 3 de agosto de 1492 él salió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido. ¿Por qué? Acordémonos que los únicos que le apoyaron en ese primer viaje fueron los reyes católicos de España, ¿cierto? Y ellos, con la ayuda de ellos, él pudo conseguir sus provisiones para poder salir y zarpar a su primer viaje. Interesante, ¿cierto? Bien, ¿cuáles eran los 3 barcos que él llevaba? Ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo hemos visto, pero vamos a mencionarlo nuevamente. La Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se acuerdan en cuál de estos iba Cristóbal Colón? Pues bien, en la Pinta, ¿cierto? Muy bien. Lo primero que hicieron después de salir, ¿cierto? Ya cuando ya tenían el dinero suficiente, tenían el apoyo de los reyes y tenían como todo el entusiasmo por descubrir este nuevo continente, pues lo primero que ellos hicieron, ¿cierto? Fue eh, salieron de Puerto de Palos, ¿cierto? Y fueron a las Islas Canarias. En las Islas Canarias allí consiguieron algunas provisiones específicamente para el viaje, entre ellos lo que fue alimentos y agua, que era como lo más importante que tenían que llevar para el viaje. Allí lo consiguieron, allí se provisionaron de sus alimentos y listos, ya estaban listos para salir este primer viaje. 3 de agosto de 1492, acuérdate que fue la fecha en que salió. Acordémonos que después de navegar muchos días, ellos no encontraban un rumbo fijo y la tripulación ya estaba muy molesta. ¿Te acuerdas que te había contado un poquito de eso? En ese momento todos querían abandonar este viaje, querían regresarse, ya no creían en lo que Cristóbal Colón había dicho, sentían que estaban perdidos, sentían que se les estaba acabando las provisiones y realmente no les entusiasmaba acompañar más a Cristóbal Colón en ese viaje. Y en esos viajes, ¿cierto? Acuérdate que ellos una vez, una mañana por ahí, al lado de las embarcaciones empezaron a llegar como unos palitos, como unas ramitas, y al fondo se preguntaron, bueno, pero pues si aquí hay ramitas y hay palitos, entonces debe ser que hay tierra cerca, porque ¿de dónde llegaron estos palitos y estas ramitas? Y debido a eso, ¿cierto? Y debido a que hubo como esa esperanza, que todo volvió como a neutralizarse un poquito con esa esperanza de que sí, probablemente se iban para un lugar. Esa mañana fantástica en que el marinero Rodrigo Triana grita tierra a la vista, creo que fue la mejor mañana que pudo tener Cristóbal Colón en ese primer viaje, ¿cierto? Porque ahí hubo la esperanza de que llegaban a un lugar, de que realmente ese viaje que estaban haciendo valía la pena y que iban con una misión muy importante. Pues bien, entonces ahí fue donde llegaron, ¿se acuerdan? A la isla Guanajaní, ¿cierto? Al mar Caribe. Y cuando llegaron, acordémonos que esta isla estaba habitada como por indígenas, pero pues ellos eran pacíficos, simplemente pensaban que estaban llegando personas que para ellos eran como traídas de los dioses y que ellos merecían tributos y buenas atenciones, porque finalmente nunca a ese lugar habían llegado otras personas de otra cultura, con otras formas de ser, con otro color de piel, y pues para ellos fue algo muy bueno. Entonces, sin embargo, ¿cierto? Ellos lo vieron de otra manera, porque vieron que estas personas que eran pacíficas, si bien no eran pobres, poseían muchas riquezas en relación a que tenían mucho oro. Entonces, allí este lugar lo bautizaron San Salvador, y será precisamente porque fue como la salvación para ellos, porque después de tanto navegar, ¿cierto? Descubrieron un lugar y fue como su salvación. Entonces, por eso se llamó San Salvador, que fue el primer lugar donde llegó
Cristóbal Colón. ¿Listo? Tras su regreso a España, entonces, él llevó muchas riquezas. Estas riquezas no fue precisamente de las mismas que ellos traían, no, esas riquezas, acordémonos, estaban ya aquí en estos lugares porque habían sido descubiertas por estas culturas prehispánicas que nosotros ya vimos y que tenían muchos tesoros. Entonces, ¿qué hizo él? Llevó parte de esos tesoros a la corona española para rendir tributo y en pro de agradecimiento porque le habían apoyado y de alguna manera para decir y evidenciar que su viaje sí había valido la pena, que habían llegado a un lugar que realmente valía la pena. Y pues si ya hizo un primer viaje, aquí es donde empieza entonces todo el recorrido de Cristóbal Colón, porque ya no se quedó solo con un viaje, él quiso hacer un segundo viaje. Si en el primer viaje obtuvo tantas cosas, pues seguramente en un segundo, tercero y cuarto viaje, pues iba a obtener muchas más. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Él llevó, bueno, que es tan importante también mencionar acá, que así como nosotros, digamos, de alguna manera en ese primer viaje, él se llevó muchas cosas, pues para su segundo viaje ya él pensó y planeó también traer de Europa otras cosas que probablemente no existían también en América. De aquí llevó cosas como patatas, chocolate, tomate, porque eso no se veía en Europa. Entonces, mientras que nuestros indígenas se producían eso, producían el cacao y con el cacao pues obtenían el chocolate y producían tomate y el tomate también les llamó mucho la atención y producían patatas y gran parte de esas cosas fue como un tesoro también que llevaron aparte del dinero y de las riquezas en oro que llevaron. ¿Y qué trajo entonces de Europa en su segundo viaje? Pues él ya pensó que también en América, del continente donde había llegado, pues hacían falta algunas cosas que servirían muchísimo. Entre ellos algunos animales, como los caballos y las gallinas. Los trajo de allí ese territorio, los dejó aquí en este continente y empezaron a propagarse y de esta manera pues nosotros también pudimos obtener o tener la posibilidad de conocer estos animales. Entonces hizo como un trueque, como un intercambio y empezó a cambiar culturas y empezó a cambiar cosas, ¿cierto? Entonces fue creciendo. ¿Listo? En este primer viaje, recordemos que él también, digamos que la primera parte de su viaje fue llegar y explorar como las islas, porque digamos el viaje fue muy largo y él no tuvo como el tiempo de adentrarse un poco más en el territorio, sino más bien él fue como navegando y explorando algunas islas, ¿cierto? Y ahí es donde vemos en este recorrido, para resumir este viaje, cómo sale del puerto de Palos, ¿cierto? Y llega aquí a San Salvador, que era la isla de Guanajaní, ¿cierto? Y esto lo hizo en su primer viaje. ¿Listo? Entonces, por eso se puede decir que este primer viaje, ¿cierto? Fue de 1492 a 1493. Nosotros ya conocemos las fechas exactas, ¿cierto? Porque salió el 3 de agosto de 1492 y justo el 12 de octubre de 1492 pisó tierra y cumplió con su primer viaje, ¿cierto? Pero entonces fue una travesía muy interesante para él. Bien, pues llegó el momento del segundo viaje y el segundo viaje precisamente se hizo en el año de 1493. En este segundo viaje pues también exploró muchas islas, pero de manera especial pues descubrió lo que era Dominica, ¿cierto? Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica, ¿listo? Esas fueron como los descubrimientos de su segundo viaje. En este recorrido también él salió de España, pero obviamente pues él ya salió y descubrió estas otras islas, ¿listo? Datos curiosos de este segundo viaje para que lo tengamos en cuenta. La flota iba comandada por 17 naves. Partió de la bahía de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. ¿Listo? Tenía previsto hacer una parada para reponer aguas y alimentos y eso lo hizo también en su camino. Y el 2 de octubre llegaron a Canaria y el 5 a Gomera. Estas eran las islas aquí
justo en su travesía. Estos datos son muy importantes porque mira que como salió con 3 naves en su primer viaje y en el segundo viaje ya iba bastante evolucionado y cambiado. Pues bien, en su tercer viaje, ¿qué hizo principalmente? Ya conocía el recorrido, ¿cierto? Ya sabía su ruta por donde tenía que ir, pero estaba explorando, estaba buscando la manera de conocer más y más y más y más. Entonces, ¿qué hizo? Descubrió la isla Trinidad, las costas de Venezuela y ya la desembocadura del río Orinoco. Entonces empezó como a adentrarse un poquito más en este territorio. Su tercer viaje fue para 1498, para este viaje. En este viaje fue un poco difícil organizar la expedición porque pues los reyes ya exigieron que él incluyera dentro de su tripulación algunas personas que ya vamos a ver un poquito más de la historia que se les llamaban conquistadores, ¿cierto? Entonces digamos que iban 77 ballesteros, 50 peones, 500 marineros, 6 grumetes, 28 labriegos y 2 mujeres. Imagínense en la cantidad de personas que ya iban en esta expedición, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues digamos que se trataba también de que llegaran nuevas personas a culturizar a las personas que donde él había llegado, ¿cierto? Entonces, de eso se trataba y esa era la misión también de que fueran músicos, de que fueran religiosos, para que inculcaran la religión, para que realmente pudieran transmitir otro conocimiento a las personas que allí estaban en este continente. Bueno, su cuarto y último viaje de Cristóbal Colón. En este cuarto se dice que descubrió Martinica, Santo Domingo, el Golfo de Honduras, Panamá y el Golfo de Urabá en Colombia. Ahí descubrió estos nuevos territorios, ya llegó a nuestro territorio, a Colombia específicamente, a nuestro Golfo. Y allí, de esta manera, pues también él pudo crecer y explorar nuestros territorios. 4 viajes de Colón, 4 experiencias diferentes, 4 nuevos acontecimientos que lograron generar cambios profundos en las personas que habitaban este territorio. La llegada de los españoles marcó una crucial trayectoria en nuestro territorio, pero de manera específica pues hay unos periodos de tiempo y este periodo corresponde inicialmente al descubrimiento. Ya vamos que fue pasando ya después de que ya pasó el descubrimiento que fue pasando y cómo fue evolucionando esa trayectoria de cuando ya empiezan los españoles a quedarse en nuestro territorio, porque lo primero era descubrir y explorar, pero una vez que tú ya conoces como que quieres quedarte ahí, quieres ya hacer otras cosas diferentes. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, vamos a reforzar todo esto que estamos viendo del descubrimiento, los 4 viajes de Colón, con sus fechas a través de una actividad muy interesante que vamos a hacer a través del chat. ¿Listo? Entonces vamos a conectarnos todos al chat en este momento y ya nos vemos.